Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy estamos haciendo otro vivo acá en casa, pasando un poco esta cuarentena extendida. Si la música está muy fuerte, díganme. Estoy escuchando la banda de un amigo, André Villarreal, eh, que se recopó y me cedió su música para poder musicalizar mi video de YouTube y demás. Así que después en los comentarios les voy a dejar también el link a su Spotify, lo pueden escuchar. Tiene música muy piola, muy tranca. Bueno, la idea de hoy era hablar un poquito, según las sugerencias que me hicieron en el video pasado, cuando pregunté de qué querían que charlemos, de los cuidados invernales de las suculentas, ¿no? ¿Qué onda, Seba? ¿Todo bien? Así que bueno, quería arrancar tipo hablando un poquito de cuáles son las diferencias que, que tiene el invierno con el verano, eh, y por qué esas diferencias, o cómo esas diferencias van a afectar a nuestro cuidado de las suculentas. Entonces, las diferencias mayores, digamos, son dos. Una es el tema de la temperatura, son temperaturas mucho más bajas, y otro es el tema de la radiación solar. Los días son más cortos que en verano. Por ejemplo, yo que estoy en Buenos Aires, los días ahora capaz en invierno, eh, empieza a pegar el sol a eso de las... Hola Laura, ¿cómo va? Empieza a pegar el sol a las 8 9 y ya a las 7 de la tarde es de noche. Entonces el día es más corto, las plantas reciben menos horas de luz y además de recibir menos horas de luz, lo que tiene también es que la incidencia solar, todo bien Seba vos, es que la incidencia solar es menor también. Porque, por decirlo mal y pronto, el sol no pega tan fuerte que en verano. Y eso tiene que ver un poquito con el ángulo en que el sol está pegando en una superficie. Entonces, si ven en verano, el sol está muy alto y en invierno el sol está más bajo, digamos. Pónganle que el sol hace este camino, ¿no? Ustedes están viendo de la mañana a la noche el sol que hace este caminito y en invierno hace esta curva. Y en verano hace una curva así, que es como mucho más alta. Entonces, ¿en qué influye la altura del sol? En que el rayo va a pegar con un ángulo en una superficie diferente. Si está muy alto, capaz pega así, y si está muy bajo, pega así. Entonces, ¿qué pasa? Si, hola Cristina, ¿cómo andás? Si el rayo de sol pega así en una superficie, o pega así, eso influye en la cantidad de energía que la superficie recibe. Cuando pega así, digamos, cada vez más en lo que es 90 grados, que acá en la porque eso es en el Ecuador, pero cuando pega más así, recibe más energía esa superficie. Entonces, si la superficie es una hoja, por ejemplo, en verano, hola acá, ¿cómo andás? En verano va a recibir más energía y, por decirlo de vuelta mal y pronto, esa más energía se traduce en que el sol pega más fuerte. Entonces, en invierno, como el ángulo de incidencia solar, que es este caminito, es menor, la incidencia solar también es menor y las plantas reciben... A ver, ahí creo que volvió el video. Si se va cortando cada tanto. Hola Gaby, ¿cómo andás? Es que internet está andando mal hace días, pero bueno, no tengo manera de solucionarlo. Así que decidí hacer igual el video y que salga lo que salga. Pero como les decía, entonces al haber menos energía que las plantas reciben, no solo por el grado de incidencia solar, del ángulo en que pega el rayo del sol, sino por también la cantidad de horas que está expuesta la suculenta o la planta que sea, al sol, porque los días son más cortos, es mucho menos común que las plantas, por ejemplo, en invierno se quemen por el sol. En verano es muy común, o es muy común que las plantas, sobre todo las suculentas, tomen colores característicos de una gran incidencia solar, rojos intensos, violáceos intensos, colores medio azulados, que eso tiene que ver por un tema de, o sea, los pigmentos que la planta va tomando a medida que sube la incidencia solar, suelen ser o son productos de diferentes pigmentos. La clorofila es lo que le da el color verde a las plantas. Pero hay otros pigmentos, por ejemplo las antocianinas, que le dan esos colores rojos. Y son como estrategias que las plantas
sacado a lo largo de su proceso evolutivo para poder resistir mejor esta mayor incidencia solar. Las suculentas suelen ser plantas de lugares donde en verano el sol pega muy fuerte, entonces estos cambios de colores les ayudan a protegerse de situaciones extremas. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Por ejemplo, también, no sé, algunos sedums, el sedum stali toma colores rojizos en invierno porque no tiene que ver la cantidad de antocianinas de sus tejidos con la incidencia solar, sino con la temperatura. Cuando las temperaturas son bajas cambia de color. Eso sigue siendo una estrategia evolutiva de la planta para adaptarse a situaciones que son extremas o que son eso, que requieren que se proteja de algún estímulo externo que la puede llegar a dañar. Pero entonces, como les decía, en invierno pasa eso, lo siguiente, el sol pega menos fuerte que en verano, y eso no solo influye en lo que es la energía que recibe la planta, sino también en la temperatura que hace en un ambiente determinado. En invierno hace más frío porque el sol no está pegando tan fuerte y los días son más cortos, y en verano hace mucho calor porque el sol pega con un ángulo más cercano a los 90 grados y la temperatura aumenta más. Entonces la temperatura va a hacer o a tener como varias... va a hacer que las plantas reaccionen de diferentes maneras. En general no solo para las sucus, porque las sucus tienen algo medio raro con el invierno, que es que muchas se activan en invierno, pero para las plantas en general que reposan en otoño-invierno y se activan en primavera-verano, la temperatura lo que hace es acelerar sus procesos fisiológicos. ¿Qué son los procesos fisiológicos? El crecimiento, por ejemplo, el enraizamiento. Muchas plantas necesitan temperaturas altas para que se activen sus mecanismos para que las ayuden para que puedan florecer. En general, para que florezcan, si bien la temperatura puede ser como un factor, más que nada son la cantidad de horas de luz que reciben, que es esto de los días largos o días cortos, que se llama fotoperiodo, pero bueno, no tiene nada mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Pero en general, en invierno, al bajar la temperatura, las plantas entran en el reposo, y por más que no entren en reposo, la temperatura va a afectar a algo muy importante en el cuidado de las suculentas, que es la velocidad con la que se evapora el agua del sustrato. Y esto tiene que ver o nos influye a nosotros en un tema del riego. El riego es el principal factor que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de cuidar las suculentas en inviernos. Más allá de que ustedes le digan esta planta está activa, esta planta está dormida, que en un ratito vamos a hablar y les voy a pasar una lista de cuáles se activan y cuáles no, que es una pregunta que me hicieron en Face. Más allá de eso, el riego de las suculentas tiene que disminuir en la época invernal. Y no por un tema de activación o dormición o lo que sea, sino por un tema de que la temperatura es baja, por lo tanto el agua disponible en la maceta o en la tierra, si tenemos una suculenta en tierra, tarda como tarda más en evaporarse del sustrato. El agua va a estar más tiempo disponible para la planta y no hay necesidad de regar más. Y si regamos con la misma frecuencia que en verano, probablemente las suculentas tengan algún problema o de hongos o de pudrición, porque no están acostumbradas a tener las raíces en contacto con mucha humedad por un tiempo prolongado. Entonces, muy general, pero esto es muy muy general, a las suculentas que no son cactáceas las vamos a regar en lo que es invierno una vez por semana. Y las que son cactáceas, todos los que son cactus, mamilarias, opuntias, rebutias, lo que tengamos, las vamos a regar una vez por mes si no llueve. Si las tienen a la intemperie y llueve, los cactus olvídense regarlos. Yo en invierno que los tengo a la intemperie, creo que ni los riego. O si llega a pasar la rara ocurrencia de que no llueve durante un mes, bueno, ahí las regaré, pero en general la verdad que no las riego nada. Las sucus sí un poquito más, porque bueno, son plantas que capaz no necesitan un poquito más de agua, pero igual una vez por semana. Y ahí tiene mucho que ver también en el tema de cuánto regamos y cuánto no, el sustrato que estamos utilizando.
A veces siento que parezco un disco rayado porque siempre hablo de lo mismo, siempre hablo del sustrato y del sustrato, pero la realidad es que el sustrato es, eh, es vital en el cuidado de las suculentas. Para mí, en mi opinión personal, es lo más importante a la hora de decir, bueno, yo quiero que mi planta esté sana, esté bien, quiero evitarme problemas a futuro sobre el cuidado de mis suculentas. Primero que todo, sustrato. Que tengan un buen sustrato. ¿Por qué? Porque un buen sustrato va a hacer que el agua, cuando regamos, drene bien y quede, o sea, a ver, si nosotros regamos, por poner un ejemplo muy brusco y rústico, ¿no? Si yo riego 1 litro de agua en una maceta que solo tiene tierra negra, por tirar un número cualquiera, pónganle que 500 mililitros quedan en la maceta y el resto se va. Porque la tierra no puede, puede sostener una cantidad determinada de agua. Entonces regamos 1 litro, por poner un ejemplo, quedan 500 mililitros en la maceta. Que esos 500 mililitros son los que la planta va a poder tomar para que luego se evaporen por sus hojas y demás, para continuar su ciclo hídrico. Pero si tenemos un sustrato para suculentas más poroso, del litro que regamos, capaz quedan en la maceta 300 mililitros, 200 mililitros que tenga el sustrato. Y esto pasa también si llueve. Si yo tengo una maceta con un lindo sustrato y llueve 3 días seguidos, el agua que va a retener esa maceta siempre va a tener un límite, que va a ser, de vuelta, números sacados de cualquier lado, pero para que tengan una idea, que va a ser ponerle 200 mililitros. Y no va a tener a captar más agua. El tema con las lluvias muy seguidas es que el ambiente siempre está húmedo, la temperatura es baja, entonces no se evapora nunca el agua de la maceta y puede generar pudrición. Pero vas a tener más problemas de pudrición si el sustrato es malo o es muy orgánico, a que si el sustrato es bien drenante como debería ser en una suculenta. Entonces tenemos el tema de, en invierno, cuidar los riegos, que es muy importante, porque tiene que ver con lo que le dije, la temperatura, el grado de incidencia solar. Y después también tenemos que ver en invierno el tema de, por ejemplo, si esquejamos o hacemos gajitos, la temperatura influye mucho en lo que es la generación de raíces. Tengo un mensaje, esperen que lo saco, ahí está. Como les decía, la temperatura influye mucho en lo que es la generación de raíces, por ejemplo, así que si vamos a esquejar una especie que, por más que esté en una época de actividad, por más que esté en una época de actividad, el enraizamiento va a ser más lento que en verano, simplemente por un tema de temperatura. Entonces siempre los esquejes está bueno o hacer dos cosas. Una, o tener en mente que va a tardar más en enraizar y hacerlos y nada, saber eso y saber que, no sé, capaz pasan 2 semanas y no tiro raíz porque hizo mucho frío. No porque estemos haciendo algo mal, más allá de esquejarlo en un lugar que le pegue mucho frío. Y si no, también hacerlo dentro de, si tenemos la posibilidad de tener un invernadero, hacerlo dentro de un invernadero, donde las temperaturas son más altas, más constantes. Pues también lo que pasa mucho en invierno es que la variación de temperatura a veces es muy amplia, por más que nada la baja temperatura. En general las temperaturas más bajas se registran más o menos a las 5 o 6 de la mañana, 7, cuando la temperatura es más baja. Y en invierno esa temperatura puede llegar a causar daños en plantas que no están acostumbradas a soportarlo. Muchas suculentas, por ejemplo las echeverias, vienen de lugares que son más cálidos y entonces al enfrentarse a nuestro clima, que capaz es mucho más frío, no tienen las adaptaciones para soportarlo y se generan daños por heladas. Que los daños por heladas son muy jodidos, porque en general no tienen vuelta atrás. Sí, la planta se puede recuperar, pero el tejido que se dañó no se recupera. Hay dos tipos de heladas, y la helada negra es como se le llama así a la helada más jodida en lo que es la agricultura, porque lo que pasa cuando la temperatura es muy baja, por ejemplo baja de los 0 grados, el agua, que justamente las suculentas acumulan mucha agua en sus tejidos, el agua que está dentro de las células se congela y todas las células básicamente se terminan muriendo y se genera ese tejido
No sé si alguna vez vieron daños por helada. Yo en una página he subido bastante, sobre todo el año pasado que tuve unos aeonium que se hicieron pelota con el frío, pobres pibes. Pero bueno, es un tejido que suele ser negro, negruzco, suele haber necrosis en los tejidos y ese tejido ya está, ya se murió. Y si el tejido se murió, no se va a recuperar, sí se van a generar nuevos tejidos si la planta está viva, pero el tejido que se dañó no tiene vuelta atrás. Entonces es muy importante en invierno proteger a las plantas, sobre todo las que no están acostumbradas, del frío intenso. Y para eso hay varias técnicas para poder protegerlas, que vamos a hablar ahora en un ratito cuando lea las preguntas, porque una chica me preguntó sobre cuidados invernales por baja temperatura. Y les recuerdo también que si tienen otras preguntas, creo que nadie me dijo nada acá, no, en los comentarios acá de Face pueden tipear algo, yo lo leo acá en la pantallita y lo voy contestando a medida que van saliendo, eso no hay problema. Pero bueno, antes de ir a las preguntas, me gustaría que hablemos un poquito sobre esto que se llama el periodo de dormición o el periodo de activación de las plantas. En general, las plantas no suculentas tienen un periodo, imaginemos un árbol, que es como el ejemplo más claro que se me puede ocurrir ahora. Un árbol tiene un periodo que es de activación, que es primavera-verano. Cuando terminan los primeros fríos se empiezan a activar todos sus procesos fisiológicos y el árbol empieza a generar tallos nuevos, hojas nuevas, tira flores, saca frutos. Y cuando viene el otoño y luego el invierno, la planta empieza como a dormirse. Deja de generar tallos, deja de generar hojas. Muchas veces las plantas que no son perennes pierden sus hojas. Y esto tiene que ver con lo que es la concentración de recursos, digamos, dónde están concentrados los recursos en estos periodos de activación y dormición. Cuando una planta, de vuelta pensemos en un árbol, la mayor cantidad de sus recursos está en lo que son las hojas, la punta de los tallos, porque es donde la planta está mandando todas sus energías para generar nuevos tejidos, que son justamente estas nuevas hojas, estos nuevos tallos y demás. Por eso, por ejemplo, no se tiene que podar un árbol en el periodo de activación, porque si nosotros tenemos un árbol completamente activo que está formando hojas o que está formando flores o que está formando frutos y lo cortamos, estamos sacándole al árbol un montón de recursos que de los casos, por ejemplo en la poda urbana, lo estamos tirando a la basura o no lo estamos reutilizando esos recursos y le estamos generando heridas al árbol en una etapa donde no tiene que pasar. ¿Y qué pasa? En invierno o cuando arranca el otoño y se viene el invierno, el árbol, por ejemplo, pierde sus hojas y sus recursos se empiezan a concentrar en lo que es la parte radicular, en las raíces. Ya de por sí la actividad fisiológica baja un montón. Actividad fisiológica, cuando hablo de actividad fisiológica, imagínense que es esto, estar como activo. Cuando entran en la etapa de dormición entran como invernar y baja mucho la respiración celular, todo lo que son los procesos metabólicos de la planta no se detienen capaz, pero quedan como muy bajitos. Y cuando se despiertan eso empieza como a acelerarse, ¿no? Pero entonces los procesos metabólicos en etapa de dormición bajan, los recursos se concentran en las raíces y la planta capaz está ocupada en generar raíces nuevas o simplemente en descansar. Las plantas no duermen, digamos, como nosotros, pero sí descansan y se activan en esto, en los que son los periodos de activación y dormición. Y bueno, y las sucus tienen lo mismo, son plantas y sufren o están sujetas al mismo ciclo de activación y desactivación. Pero ¿qué pasa? Contrario al resto de las plantas, como puede ser, no sé, un potus, un jazmín, un lazo de amor o lo que sea, las suculentas o la gran mayoría de las suculentas suelen activarse en invierno, en otoño-invierno y dormir en primavera-verano. El tema es que capaz nosotros no nos damos muy cuenta porque en Argentina está como las echeverias, que son el mayor género comercial distribuido en Argentina. Por en general la mayoría de la gente tiene muchísimas más echeverias que otra planta.
Eh, las echeverias son al revés, las echeverias están activas en lo que es otoño, en primavera-verano y duermen en otoño-invierno. Entonces, por ejemplo, mi caso particular, yo la verdad hace mucho que no cuento mis plantas, por decirlo así, pero debo tener el 70% de todas las plantas que tengo deben ser echeverias. O algún híbrido intergenérico de echeveria. Pero seguro que ese número, o más, un poquito más, un poquito menos, pero 70% debe andar por ahí. Entonces capaz no nos damos cuenta, pero la gran mayoría de los géneros que tenemos en nuestras casas suelen ser de activación en periodos de frío, en otoño o invierno. Entonces, ahora les voy a dar una pequeña lista. Yo igual acá me anoté, me traje como un pequeño machete para no olvidarme ninguna. Tampoco puse todas porque hay millones de... Bueno, millones no, pero hay varios géneros de plantas suculentas que no son tan conocidos acá. Eh, y además la información de etapas de dormición y etapas de activación no es tan amplia como parece, no hay tanta investigación, por lo menos lo que yo conozco. Pero les anoté como las más populares, por decirlo así, que es como más probable que tengan en su casa. Entonces, de activación de lo que es primavera, verano. Y antes de decirle la lista, ¿para qué sirve saber esto de activación y dormición? Porque cuando las plantas están activas es el mejor momento para esquejar. Entonces, si ustedes van a esquejar, tienen que hacerlo preferentemente, si bien se puede hacer en todo el año tomando recaudos necesarios, pero si no sabe mucho o tienen miedo o no saben muy bien cómo manejarse, siempre guíense por lo que es los periodos de activación y dormición para esquejar. No solo por el esqueje que enraice, sino por la actividad de la planta que van a cortar. Porque ustedes pueden sacar un esqueje de una planta y el esqueje puede enraizar perfectamente, pero si la planta que dejan esquejada no está... Hola Lucila, ¿cómo andás? Si la planta que dejan esquejada no está en un periodo de activación, pueden hacerle mal. Yo he perdido plantas cuando empezaba y no hace no tampoco también. He perdido plantas por esquejar en un momento inadecuado. Y el esqueje me agarró re bien, capaz. Hola Valeria, ¿cómo va? El esqueje me agarró re bien, pero la planta que esquejé se terminó pudriendo. Por, por varias razones, pero una de ellas es porque se hizo en un periodo donde no tenía que hacerse. Entonces, tengan en cuenta estos periodos de activación para decir, bueno, yo acá voy a esquejar, o más que nada para entender un poco a la planta. La idea de la jardinería, del cuidado de las plantas es que uno tiene que entenderlas, tiene como que, que quererlas y fluir un poco con el ritmo natural de la planta. No tiene sentido forzar cosas que la planta no está acostumbrada a hacer si podemos hacerlo de una manera que fluya más con ella, ¿no? Y es muy importante para este fluir conocer estos ritmos de activación y de desactivación. Entonces, plantas que se activan en primavera, verano, como dije, principal, la echeveria. Las echeverias son de primavera, verano y vamos a tener en lo que es la primavera como el mejor momento de esquejado. En verano también se puede hacer y hasta en otoño podríamos llegar a hacerlo, pero en verano puede haber situaciones de mucho estrés para la planta porque capaz hace mucho calor, las temperaturas son muy altas, entonces hay que saber manejarnos también. Y en otoño también lo podemos hacer, pero siempre teniendo en cuenta de que estamos entrando en un periodo de dormición, entonces hay que hacerlo en el otoño temprano o tomar recaudos como hacerlo un invernadero o demás. Pero en general primavera, para las que son otoño invierno, las que son primavera-verano es el mejor momento para esquejar. Eh, y en estos periodos de activación y dormición, si ustedes conocen a las plantas, recorren el jardín, se van a dar cuenta al toque, cuáles están activas y cuáles no, porque crecen más rápido, los colores son más vivos. Por ejemplo, yo tengo en realidad todavía, un Aeonium sedifolium en casa. No, en casa no, porque casa es acá y acá no cultivo las plantas, pero donde cultivo las plantas tengo una Aeonium sedifolium y estuvo todo el verano con unas rosetas súper chicas, opacas, un asco. Asco no, estaba dormido, pobre, no tengo que bardear. Pero estaba como, parecía muy muerto. Vos lo veías y era como opaquísimo, no crecía nada.
Y ahora hace unas semanas, cuando lo vi antes de que salga la cuarentena, que todavía no puedo ver mis plantas desde que estoy en cuarentenado, pobres, eh, los colores se reactivaron un montón, se puso mucho más vivo, empezó a crecer. Entonces te das cuenta de estos periodos de activación o dormición por los colores, el ritmo de crecimiento y demás. Pero bueno, les dije, echeverias, primavera-verano, activación, van re bien. Cactáceas, que yo sepa, todas las cactáceas, toda la familia Cactaceae se activan en primavera-verano. Capaz yo de cactus no soy el más versado. Hay todavía géneros que no conozco muy bien o que se me escapan, pero creo que casi todas las cactáceas en lo que es primavera-verano activan. Opuntias, mamilarias, ferocactus, rebutias, no sé, la mayoría de los géneros que se me vienen a la cabeza son de primavera-verano. Y bueno, también es como la etapa ideal para si tenemos que esquejar, decapitar o hacer algún trabajo así medio de que haya que enraizar o que la planta tenga que crecer de vuelta. Cactáceas. ¿Qué más? Euforia, seguro, también. Son de primavera-verano. Y a ver, déjenme ver que veo mi machete. Ágaves son de primavera-verano. Ceropegia, que acá las ceropegias, en general la única que hay es la que le dicen corazón de madre, que son unas hojitas que parece un corazón, es una colgante, más de sombra, y tiene como unas hojas medio violáceas con pintitas. Bueno, esa es de primavera-verano también. ¿Qué más? Bueno, cheverias, euforbias, las trichodiademia también, aunque acá no hay demasiadas, 2 o 3 especies son las que más... Hola Eliana, ¿cómo andás? Son las que son más comunes. Los litops son también plantas de primavera-verano, las huernias, todo lo que es la familia Aizoceae suele ser de primavera-verano. Calculo que la oscularia también, aunque no lo encontré en la bibliografía, pero también debe ser porque pertenece a esa familia, así que debe ser de primavera-verano. ¿Qué más? Los semper, que acá estoy como medio dudando, porque en la bibliografía que encontré pone a los semper como de primavera-verano, pero sí, estoy tratando de recordar mis semper cuando están activos en casa y lo tengo como medio difuso el recuerdo, pero sí, creo que son primavera-verano tranqui. Y después tienen lo que es, y los sedums también, pero los sedums es como un caso medio especial. Creo que algunos están activos en primavera-verano, otros están activos en otoño-invierno, porque los sedums es un género muy amplio. Recuerden que la clasificación taxonómica en géneros es simplemente una construcción del ser humano, no que dijo, bueno, esta planta se parece a esta y esta a esta, y la fue agrupando en géneros iguales. Ahora como que todo de a poco está cambiando porque hay estudios del genoma que las tratan de ubicar según procedencia genética, digamos, según emparentamiento genético. Pero antes, tipo era, morfológicamente esta planta se parece a estas flores son muy parecidas a esta, y así se agrupaban las plantas, que en general están como bastante bien, pero bueno, últimamente van cambiando. Por ejemplo, las jaguartias cambian todo el tiempo, le cambiaron el nombre de género, ahora creo que son, no me acuerdo ahora ni cómo le dicen, a veces ponen alguna aloe, lo sacan y demás. Pero bueno, en general, como les decía, medio me perdí lo que les estaba diciendo, pero los sedums son como están en la bibliografía que yo vi, como en varios, algunos aparecen como activos en invierno y otros en verano. Tengo una pregunta acá, a ver. Hola Leo, cuando vivía en un 8º piso teníamos muchas plantitas, pero no sobrevivían mucho, a veces nos olvidábamos de regarlas, pero cuando igual lo hacíamos se dañaban de todas maneras. No puedo ver cómo sigue el mensaje, ahí está. Mi abuela me dijo que la cantidad de viento que hay en un 8º piso y el ambiente no es el mismo y seguro era por eso. ¿Qué recomendás ponerle que no sea muy aparatoso? Sí, esta pregunta creo que me la hicieron también la vez en el video pasado sobre el viento. Y básicamente lo que hace el viento, más allá de agarrar y tirarte una planta, de quebrarte alguna, rompértela, que son como más acciones físicas del viento, lo que hace el viento es hacer que las plantas transpiren más. Entonces, si se olvidaban de regarlas, es peor, porque la planta en un lugar ventoso transpira más y por lo tanto tiene que tomar más agua
y hay que regarla más seguido. Entonces, lo que yo recomendaría en un lugar ventoso, de vuelta, repito, más allá de que te tire una planta o que no, sería regarlas más seguido, siempre observando, ¿no? Porque hay plantas que requieren más riego que otras y las plantas dan señales de que necesitan agua en general. Por ejemplo, señales en las suculentas son las hojas arrugadas. A veces uno ve una planta, una suculenta, y tiene una hoja y se notan como venitas en la hoja, que está como medio arrugada, pero no capaz blanda de podrida, sino como deshidratada solamente. En los cactus que son tipo puntias, que suelen ser una paleta, se nota muchísimo esas venas que le digo. Entonces esos son señales de que la planta tiene sed, o a veces las plantas que tienen mucha sed, las que son arrocetadas, se cierran, más que nada, o empiezan a perder muchas hojas, sobre todo las más viejas, las hojas basales. Entonces te recomendaría primero regar, si la planta lo necesita, y después poner algo que las proteja del viento, que no sea tan aparatoso. Es difícil porque a veces la protección contra el viento hace que no les pegue tanto sol, entonces hay que jugar un poco con el equilibrio de, bueno, reciben tanto viento, pero también tienen que recibir tanto sol, entonces hay que jugar un poquito con eso, pero capaz poner una media sombra para que el viento no pegue tanto, o resguardar a las plantas más sensibles con otras plantas más altas también puede ayudar, pero en general el viento, digo, más allá de lo que es el daño físico de que sea muy ventoso y te rompa algo, es un tema de riego. Hace que las plantas transpiren más y tengas que regarlas más o protegerlas de alguna manera de lo que es el viento extremo. Pero bueno, les decía, los sedums, por lo menos los que encontré yo, están como, algunos son de invierno, otros de verano. Y después tenemos plantas de estas que están activas en inviernos, que va a ser, o son en general, los Adromichus, que acá no hay demasiados Adromichus, pero hay un par, el Cystatus, el Coperi son los más conocidos, y hay algunos más. Los Aeoniums son son un género muy chiquito, pero acá hay bastantes Aeoniums. Entonces los Aeoniums son activos de otoño, ahora se están como despertando. Los aloes, los cotiledones, las jawortias, es el de la familia, son activos en invierno. Las gasterias, las crásulas, la gran mayoría de las crásulas son de activación. A ver, ¿qué me están diciendo? Si eso que le salen las hojas pasa que sí. Sí, hay que regarlas más, ahí lo ves así. Pero bueno, las crásulas, la gran mayoría son de activación de invernal y algunas son más de activación de verano. ¿Qué más? Les dije las jawortias, las gasterias también, bueno, que son muy de la familia jawortia. ¿Qué más? Los calanchoes también son de activación de invernal. De hecho ahora, no sé si tengo alguno acá en casa para mostrarles, creo que no. Pero ahora se activan los calanchoes a full. Yo a donde tengo la sucus, tengo, no sé, calanchoes varios. Y en verano estuvieron re dormidos, no crecieron nada. Y ahora se empezaron a despertar, brote a full, están re ATR los chabones. ¿Qué más? Bueno, les dije, los sedum son como medio de los dos. Los cenecios también, que los cenecios, en realidad cenecio es un género muy amplio y no todos los cenecios son plantas suculentas, pero los que se clasifican en lo que es suculenta, clasifican entre comillas porque la clasificación de suculenta es como bastante subjetiva, no es un término botánico para nada, pero los cenecios que son suculentas son de activación de invierno. Las graptoverias, los graptopetalum y los pachipitum también. A ver, ¿qué me están preguntando? Esperen que tenemos unas preguntas y ahora seguimos. Las cochinillas están terribles, ¿cómo se pueden prevenir? ¿El agua con alcohol es recomendable para matarlas? Sí, o sea, de vuelta, te recomendaría, más que yo ahora ponerme a hablar 10 minutos sobre sucus, sobre cochinillas. Hice un video, un vivo la vez pasada que quedó guardado en mi Facebook. Si vos vas al Facebook de Yavana Plantas y buscás los videos, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero dice algo como charla contra plagas o algo así.
Y ahí hablé un montón sobre esto, sobre las cochinillas, sobre cómo prevenirlas, sobre utilizar diferentes métodos naturales para controlarlas. Así que te recomendaría que lo veas ahí. Si no lo llegas a encontrar, mandame un mensajito privado a la página y te paso el link. Y ahí lo vas a ver y lo puedes ver tranqui después cuando tengas tiempo. Porque si ahora me pongo a hablar de eso, vamos como a perder demasiado tiempo en un vivo que estamos apuntando como para otro lado y es algo que ya hablé. ¿Qué más me preguntan? Hola, ¿qué herbicida o método no tan tóxico para eliminar de raíz un ficus? Tiene más de 8 metros y está levantando los pisos. Pregunta jodida. Jodida porque para mí la decisión de matar un árbol es muy dolorosa. Por eso siempre hablo de la planificación. Y con los árboles pasa un montón de que la gente, porque no lo sabe, o porque no le importa, o por la razón que sea, planta un árbol donde no va y después termina pasando esto, que el árbol crece porque es un ser vivo que tiene espacio y crece, eh, y después hay que llegar a la mala decisión de matarlo para ponerlo en equilibrio con lo que es una vida urbana, ¿no? Así que muy doloroso esto de matar un árbol. Métodos para eliminarlo, no tóxico, no sé. Eh, es, es feo matar, o sea, no me gusta hablar de esto por un tema de que estoy pensando en el pobre árbol, ¿no? Pero, bueno, se lo voy a decir, pero traten de no hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. Esto es un tallo de una planta cualquiera. De cualquier planta esto es un tallo, ¿no? Así redondito. ¿Qué pasa? Los vasos que alimentan a la planta de las raíces a la copa, en lo que es un árbol, suelen estar en la parte exterior, digamos. Está la corteza, es la capa más exterior, y después pegadito a la corteza están lo que son los vasos que la planta usa para transportar agua y azúcares, que es el xilema y el floema. Y después lo que es más interior del tronco ya es madera muerta. Entonces una manera de matar un árbol o una rama o lo que sea es hacerle un corte todo alrededor de la corteza para cortar la conexión entre los vasos y la copa y eventualmente matarlo. Es un bajón, no recomiendo nunca hacerlo, recomiendo primero plantar un árbol con conciencia, eh, pero bueno, si tenés que hacerlo porque se te está rompiendo la casa, lo que sea, eso es una manera como no tóxica, sin usar venenos de hacerlo. A veces pasa que los árboles, igual que le haces eso, rebrotan por abajo porque tienen ganas de vivir. Eh, lo que se hace, que es medio tóxico y medio feo, es se corta, se tala el árbol y en el tocón que queda en el suelo se le hacen agujeros y se le mete querosén con glifosato o alguna cosa así. No sé, yo nunca lo hice, espero no hacerlo nunca, pero tengo amigos jardineros que lo han tenido que hacer en algún otro momento y bueno, es lo que hay. De vuelta, siempre traten de plantar árboles a conciencia y así después no están en estos como problemas que para mí son morales y de matar a un ser vivo eh, hermoso porque te está levantando una baldosa, ¿no? Eh, bueno, nada, pasemos a otro tema. Otra pregunta de Lucila que me pregunta: me gustaría saber cómo puedo cuidarlas en el invierno con el tema helada, frío, etcétera. ¿Debería hacer algún techito resguardo? En un ratito voy a leer preguntas que me hicieron en Face. Una pregunta se refiere a eso, así que vamos a charlar un poquito sobre eso. Pero para terminar el tema de esta lista de plantas activas en invierno-verano, yo encontré en bibliografía que, porque lo que pasa con las sucus, eh, que me decís, sí, es un bajón lo del árbol, pero alquilo la casa y la dueña lo quiere eliminar. Sí, la verdad que es un bajón, pero bueno, nada, espero que lo que te haya dicho te sirva algo. Y si no, vas a tener que contratar a alguna empresa que te lo haga, que en general te arrancan la cabeza porque son laburos con motosierras y maquinaria que es cara. Yo de hecho hago jardinería y lo cobro también caro, pero o sea, relativamente caro, porque la verdad a mí la motosierra me salió un montón de plata y a veces subirse un árbol 5, 6, 7 metros es un riesgo para tu vida y hay que cobrarlo también. Pero bueno, nada, eso, espero que te sirva lo que te dije. Y nada, pobre árbol.
dale un, no sé, resale a la Pachamama antes de hacerle algo, no sé, es feo. Pero bueno, más allá de eso, lo que les decía de los híbridos. En lo que es las suculentas hay muchos híbridos que se llaman intergenéricos, que son híbridos entre dos géneros diferentes. Entonces, es muy común de que haya híbridos de Graptopetalum con Echeveria, que se llaman Graptoveria, o de Sedum con Echeveria, que se llama Sedeveria, o de Pachipitum con Echeveria, que se llama Pachiveria. ¿Y qué pasa en estos casos? Estamos agarrando un género que es la Echeveria, que es de activación de... sí, indignado. eh, estamos agarrando un género que es de activación de verano como la Echeveria y un género que es de activación de invierno como el Graptopetalum, y estamos creando un híbrido que la verdad yo no sé qué activación tiene. Pensando por ejemplo, no sé, en mi Graptoveria Douglas Hat, yo diría que es de activación de verano, por lo que estoy pensando, ¿no? Así de la cabeza. Pero yo en la bibliografía, por ejemplo, encontré que las Sedeverias y las Graptoverias están como de activación invernal. No lo sé, me resulta raro que todas tengan como... Cuando puede ser la Echeveria muy dominante y que sean de activación de verano, así que no les voy a asegurar nada en lo que son híbridos. Sí, como les digo siempre, lo mejor es entender a la planta, ver cuándo está activa, cuándo no, cuándo crece, cuándo flora, y cuándo se duerme, cuándo se apagan los colores, y así vamos a saber un poquito más sus periodos de activación que lo que nos diga un archivo en internet que capaz lo hizo alguien que no sabe demasiado o vive capaz en otro hemisferio o tiene una experiencia diferente a la nuestra. Así que lo mejor siempre es la experiencia personal y utilizar la información que yo les digo también y la que encontramos en internet como guía general. Pero de ahí siempre investigación propia es lo mejor. Bueno, ya pasando un poquito del tema de lo que es las plantas de activación invernal y de verano, vamos a hablar un poquito más sobre lo que son los cuidados de las plantas en invierno. Ayer o anteayer leí una nota en un diario muy conocido, escrita por una cultivadora que es muy grosa, yo la respeto un montón, eh, pero, pero en el artículo se recomendaba hacer en otoño una fumigación preventiva contra hongos, contra bichos, contra lo que sea. Y dos cosas. Por un lado, yo creo que lo preventivo tiene que ir por un lado de la planificación. Nosotros tenemos que planificar bien nuestro cultivo para evitar los problemas. No aplicar productos para prevenir. Aplicar para prevenir, no les voy a decir que no sirve de nada, porque obviamente algo hace, pero para mí es la opción incorrecta. Para prevenir, mejor planificar. ¿Y qué es planificar? Tener un buen sustrato, tener plantas adecuadas a nuestro lugar, tener plantas florales que nos sirvan para atraer depredadores de bichitos, que nos sirvan como plantas trampa. Pero aplicar para prevenir, yo en lo personal no soy muy fanático de eso. Sí aplicar cuando ya las cosas aparecieron, pero antes de nuestro cultivo para que los problemas que tengamos sean menores, ¿no? ¿Qué pasa además? Este artículo que yo les comento de estas que decía aplicar, nombraba, yo me los anoté acá, tres productos o tres principios activos. Los principios activos son como la droga principal que tiene un agrotóxico, ¿no? Y esos principios activos son, se los leo porque los nombres no los tengo muy en la cabeza todavía, porque no los uso demasiado, son Carbendazum o Carbendazim, no me acuerdo cómo es, que es un fungicida. Bueno, ese por ejemplo está, hay estudios que demuestran que en mamíferos causa infertilidad. Entonces estamos aplicando un producto preventivamente cuando ni siquiera apareció nada. Un producto que en grandes dosis o mal aplicado, lo que sea, causa infertilidad. Cipermetrina, que es un insecticida. Es un insecticida que primero actúa de una manera horrible porque es un insecticida que actúa como más, creo que es a nivel neuronal, que actúa o algo por el estilo, pero es como una muerte agónica que el bichito pasa días agonizando hasta que muere y afecta a abejas, afecta a mariposas, afecta, no distingue de ningún tipo de insecto
mata todo, y encima hay estudios también que lo nombran como cancerígeno. Así que, pum, otro punto negativo. Y después diatometato, que es también un insecticida que se usa mucho en lo que son aplicaciones de plantas. El diatometato está en muchos países desde hace más de una década prohibido por toxicidad. O sea, la gente lo usa y a mí eso me parece como, no sé, terrible. Terrible por un tema de que no es necesario, primero, si planificamos bien, y segundo, porque la verdad, a ver, yo no estoy en contra de la utilización total de venenos. Yo creo, sí estoy en contra de la utilización, ¿cómo decir? Porque sí, de venenos. ¿Sí? Yo, si bien no utilizo nunca nada, porque yo en lo personal no suelo tener problemas que me lleven a aplicar algún agroquímico, algún agrotóxico, o algún herbicida o cualquier veneno de síntesis química. Sí entiendo que capaz tenés, no sé, tenés una suculenta que te sale una luca en tu casa y la empieza a agarrar un hongo sistémico, y bueno, sí entiendo si le aplicas un fungicida, pero no entiendo si aplicas un fungicida a todas tus plantas cuando todavía no apareció nada. Estás contaminando el ambiente, estás contaminando el agua, te estás contaminando vos, estás contaminando tu familia, estás contaminando tus mascotas, estás contaminando todo solo porque sí. Entonces, como esta queja que estoy diciendo no tiene demasiado que ver con los cuidados. Y ayer o anteayer me quedó como muy grabado el tema de recomendar aplicar venenos porque sí. Yo en lo personal no lo recomendaría nunca, salvo casos muy extremos y específicos, para salvar alguna planta particular, pero no más. A ver, esperen que tengo algunas preguntas que no vi. ¿Hay algo que funcione 100% real que se le pueda poner a las plantitas para que los gatos no se acerquen? Mis gatos las mordían todo el tiempo, más allá de ponerle alguna red de plásticos, me refiero a productos. Yo la verdad no te sabría decir porque por suerte todos los gatos y gatas que están alrededor de mis plantas son súper ubicados, y no se mandan ninguna, salvo tirar alguna que otra plantita, alguna que otra vez, pero en general no. Eh, ¿Qué puedes utilizar? No se me ocurre mucho más que lo que decís vos, algún plástico, alguna protección física para que no pasen. Hay gente que sé que utiliza productos a base de pimienta o demás, para alejarlos por el olor, pero no te sabría decir, no te quiero mentir. Sé que a veces es un garrón porque los bichos hacen la suya, se meten entre las plantas, tiran todo, pero más que una separación espacial entre las mascotas y las plantas, no sabría decirte ningún producto. Capaz encontrar una planta que les guste más y que se entretengan con esa. Por ejemplo, ves el lazo de amor que está ahí en la punta, bueno, este está colgado, ¿no? Pero son hojitas así muy finitas y largas. A los gatos de casa les encanta morderlas, entonces capaz les dejo alguna por ahí, se entretienen con eso y no hacen otra cosa. Pero bueno, yo en casa no tengo problemas con las mascotas, por suerte, así que no te quiero mentir. Más allá de distanciamiento espacial, no se me ocurre ninguna otra cosa. A ver, otra pregunta. Paloma está viendo. Hola Paloma, ¿cómo andás? Ruth me dice que bueno que hables de los insecticidas y poder hacer un posteo para compartir y que todos sepan su toxicidad. Sí, es buena idea. Puedo hacer algo después. En general no me gusta hablar mucho porque, como soy yo en general, para hablar de un tema me gusta saberlo bien y no me gusta andar tirando información porque sí, porque a veces siento que hace más daño que bien. Y yo de insecticidas químicos no sé demasiado porque no los uso, los trato de evitar. Sí soy consciente capaz de los nombres, algunos y los problemas que traen, pero sí, es una buena idea que escriba algo capaz sobre eso en estos días, capaz algo sale. A ver si tengo alguna otra pregunta. Videos, trabajo. Hola Leo, me recomendaron un fitoinsecticida ecológico. Sí, lo conozco, yo lo uso. Eh, a ver, yo siempre igual recomiendo que hagamos nuestros propios insecticidas si tenemos la oportunidad, por un tema de sustentabilidad, por un tema de eh, reutilizar recursos, pero el Fitonat de los productos ecológicos que yo conozco
es el mejorcito. La verdad que es el que a mí más resultados me dio. Yo lo utilizo porque la verdad no tengo tiempo últimamente de hacer. Bueno, últimamente ahora que estoy en cuarentena sí tengo tiempo. Pero el alcohol está cotizando en bolsa, así que tampoco lo hago. Pero en general no tengo tiempo de ponerme a hacer alcohol de ajo con todo el laburo. Y utilizo Fitonat. Me viene bárbaro. De hecho yo también revendo Fitonat y lo recomiendo un montón. Así que si tenés la oportunidad de comprarlo, compralo. El frasquito, la verdad que el frasquito de 250 mililitros debe andar aproximadamente ahora, depende de dónde estés, lo que sea, pero yo creo que debe andar 500 mangos, un poco menos, capaz un poco más, pero te dura una banda. El frasquito tiene 250 mililitros y le pones una tapita en 1 litro, o sea, nada, te dura un montón. Así que si te lo puedes comprar, puedes hacer la inversión, hacelo, que es un producto buenísimo. Que Rosy me dice, también puedes comprar hierba para gatos para que coman el pastito en vez de la sucus los gatos. Sí, también. Por eso, como decía, alguna plantita que los entretenga para que no se vayan a la sucus es algo que se me ocurre. Pero bueno, viste, a veces los gatos tienen como sus propias ideas y pasan la hierba para gatos o pasan el lazo de amor o pasan lo que sea y se van y se tiran arriba de una suculenta. No sabes. Por eso distanciamiento espacial para mí es como lo mejor, ¿no? Pero nada, es como intentar tener un equilibrio entre las mascotas y nuestras plantas. ¿Qué más? A ver, ¿tengo alguna otra pregunta? No, hasta ahí llegamos por ahora. Así que, bueno, más allá de lo que le decía de los productos estos que yo he ido a recomendar para fumigar, porque sí, que hice como un pequeño descargo. Eh, Creo que les dije, ¿no? Ya más o menos los cuidados invernales, salvo o sea, tengo algunos que me quedan que están acá en las preguntas que me hicieron, pero menos riegos, tratar de darles más sol a las plantas, que se lo banquen, que ahora igual vamos a hablar un poquito, protegerla del frío, que también ahora vamos a hablar, pero en general es eso para invierno. Y después tener mucho cuidado con lo que son los... Es como época de mucho bichito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay baja temperatura y mucha humedad. Y eso, sobre todo la humedad, significa cochinilla, significa hongos, significa caracoles, significan muchos bichitos que empiezan como a aparecer en nuestras plantas. Y la manera de como de frenarlos, de vuelta, lo hablé en un video anterior que hablamos sobre plagas, pero es observación, observar y estar muy atentos a lo que es el jardín en invierno. Bueno, vamos a leer un par de preguntas que me hicieron en Facebook antes. Y después si van saliendo acá también las voy contestando. A ver, Rosy me preguntó, ¿cómo acostumbro a mis eches a estar afuera en invierno en un lugar que nieva? A ver, espera, antes de pasar a esta pregunta me acaban de hacer otra, que ¿recomendás cortar las flores de las sucus en otoño? Yo no recomiendo cortar casi nunca las flores. Sobre todo porque las flores, primero las podemos disfrutar y si no pueden servir de alimento a bichitos que pueden ser tranquilamente pulgones. Yo suelo dejar escapos florales y que los pulgones se alimenten de eso y a veces no me atacan otra parte de la planta salvo el escapo y nada, se lo comen, después se terminan muriendo junto con el escapo y termina ahí la historia. Pero en general yo no recomiendo cortar las flores nunca, salvo que la planta se esté desgastando mucho por el requerimiento nutricional que le está demandando a la flor. Pero si es en otoño, en verano, la verdad, no, a mí me da, digamos, me parece lo mismo. Yo trato de dejar siempre los escapos si es posible. Bueno, la pregunta, ¿cómo acostumbro a mis eches al invierno en un lugar que nieva? Muy jodido, o sea, yo no conozco mucho de echeverias que se banquen en el invierno. De hecho, creo que tenía otra pregunta que una chica locura suculenta en Face me preguntó de echeverias de invierno, así que vamos a como a contestar las dos al mismo tiempo. Yo no conozco muchas echeverias de invierno, te recomendaría, si tenés que tener alguna, todas las que son de la serie Giviflorae, que son Echeveria giviflora o todos sus híbridos, que son en general las echeverias que tienen que son más rústicas, tienen más resistencia. Te recomendaría esas para invierno. Tipo, no sé, Echeveria, como digo, Giviflora o híbridos como, no sé, la Echeveria metálica. Capaz Echeveria pálida también, que es un híbrido bastante fuerte. La Echeveria gigantea creo que también es
bastante rústico. Nada, ir por especies rústicas que se banquen estar afuera. En general, si vas a comprar una planta, que sea en primavera para que pase primavera, verano y se vaya aclimatando de a poco durante el otoño hasta el invierno y ver si sobrevive, digamos, ¿no? Y si donde vivís son temperaturas muy bajas, por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires y acá las temperaturas, Gabriel, recién llegó. Hola Gabriel, ¿cómo andás? Acá en Buenos Aires las temperaturas de invierno es raro que bajen, sobre todo los inviernos, ahora con todo lo que es el cambio climático, suelen ser bastante tranquis comparado con años anteriores. Entonces es raro que bajen de 0 grados las temperaturas. Así que acá capaz se la bancan, pero vos vivís en un lugar donde las temperaturas a las 6 de la mañana hacen menos 10 grados y a las Eche te las va en general a reventar esa temperatura, porque las echeverias son originarias de México. Yo, si bien no conozco exactamente el, el clima en México en invierno, tengo entendido que no es tan duro, o por lo menos las eches no están acostumbradas a un invierno muy duro. Entonces las agarra un frío y al no tener las estructuras necesarias para sobrellevar esa situación, termina pasando lo que les dije antes. Helada negra, se congela el agua que hay adentro de las células y se revientan todas las hojas y la planta sufre un montón, puede llegar a morir. Entonces mi recomendación en un lugar de mucho frío es, por un lado, capaz alejarse un poquito de las eches y irse a un poquito a géneros que se banquen un poco más el frío. Género que se banquen el frío, por ejemplo, cactáceas que vengan más de lugares montañosos, que están muy acostumbradas a fríos muy extremos, no sé, espatoa, tipo cactus así, y sempervivum. Sempervivum es un género que dentro de todo se banca muy bien el frío, también algunos sedums son de bastante aguante. ¿Qué más? Calanchoes, no sé cómo andarán con el frío, pero en general son plantas bastante rústicas los calanchoes, así que pienso que también se la podrían bancar. Sedum sobre todo porque los sedum son la mayoría europeos y Europa tiene así como lugares bastante fríos. Y después no sé, o sea, no sé en lo que es plantas que se lo banquen. Sí, te puedo decir técnicas que puedes utilizar para paliar un poco los efectos del frío. Por un lado, tela antihelada, es como lo más conocido que se utiliza, que es una tela que se le pone encima a las plantas, que básicamente lo que hace es retener el calor, porque las plantas, como todos los seres vivos, emanan calor. Entonces el calor que emanan las plantas es como cuando vos te pones ropa. La ropa lo único que hace es ser una capa para que el calor de tu cuerpo se quede ahí y no se disipe. Bueno, la tela antihelada es lo mismo, es una capa que cubre las plantas y mantiene el calor. Está la planta, le echas una tela encima, el calor empieza a rebotar y se mantiene, se hace como un microclima y se la bancan bastante bien ahí con la tela antihelada. Y si no tenés tela antihelada, bueno, un plástico o lo que sea. Ponerlo a la noche, antes de que te vayas a dormir, para que, de vuelta, cuando las temperaturas bajan mucho en lo que es la noche y la mañana muy temprana, las plantas estén protegidas, te levantás, le sacas la tela ventilada, que tomen aire, que tomen sol, las volvés a tapar. Es un relaburo, porque tenés que hacerlo todos los días, sobre todo si son inviernos largos, como me dijiste vos que vivías en un lugar donde nevaba y hacía inviernos muy largos. Pero bueno, es un laburo que hay que hacer. Sino también lo que podés hacer para paliar un poco los riegos, los daños por helada, es aumentar la humedad ambiente. Eh, a ver, acá que me dicen. Andrea me dice: soy de Bahía Blanca, en invierno 7 u 8 grados bajo cero, los calanchoes son los primeros en helarse. Te creo, de vuelta, yo vivo en Buenos Aires, nunca llegan a esas temperaturas. Pensé los calanchoes porque son especies muy rústicas. Capaz habría que ver qué calanchoe también, ¿no? Hay, no sé, hay algunos que tienen hojas como más duras que otras. Calculo yo, puede ser que todos los calanchoes sean más débiles. No recuerdo ahora de dónde vienen los calanchoes. Eh, pero sí, puede ser que no se la banquen. En general, los Sempers, para que yo sepa, son los que más se bancan el frío y después estoy como tirando ideas. Lucila me dice: esa tela se compra en reteserías o en lugares de jardinería. Perdón si es muy tonta la pregunta. Ninguna pregunta es tonta. Tonto es no escuchar las respuestas en todo caso, pero siempre querer aprender es lo mejor que puedes hacer. La verdad no sé dónde comprarlas, pues yo nunca las compré. Como
no vivo en un lugar que haya mucho frío, no lo uso. Calculo que en algún lugar de jardinería lo puedes tener, si no ahora puedes usar Mercado Libre y buscarlo ahí y seguro vas a encontrar algo. Pero no sabría decirte bien dónde se compra. ¿Qué les estaba diciendo? Otra técnica para paliar el tema de las heladas es aumentar la humedad del ambiente. ¿Cómo puedes aumentar la humedad del ambiente? Por ejemplo, yo lo que he usado en algunas oportunidades es tachos con agua, los llenás de agua. Un tacho cualquiera, lo llenás de agua, varios tachos alrededor de las plantas. A la noche, esa agua, ¿qué pasa? Se va evaporando y esa evaporación humedece el ambiente. Y el ambiente húmedo lo que hace es que, a ver, por hablar mal y pronto, el frío, en vez de pegarle a la planta, le pega las gotitas de agua, de humedad que hay en el aire. Entonces se enfrían esas gotitas de humedad y no se enfría la planta, ¿no? Esto hablando muy básico, porque ya veo que hay alguien que estudia física o algo por acá en el chat y me va a reputear, pero es algo muy básico. Pero en general pasa eso. Sino también lo que se puede hacer es humedecer las plantas. Esto con las sucus es complicado porque como hay que regarlas poco, no es capaz lo mejor para hacer, pero con otras plantas a la noche se suelen regar con una lluvia que las moje y pasa como lo mismo que le estoy diciendo con la humedad del aire. El agua o las gotitas de agua que quedan arriba de la planta absorben el frío, por hablar mal, y al enfriarse las gotas de agua liberan calor. Y al liberar calor, ese calor ayuda a mantener un poquito la temperatura de la planta y no hace tantos daños por helada. Pero después no hay muchas más técnicas para zafar, salvo de vuelta, como planificar. Creo que lo del balde de agua no me va a funcionar porque aquí el agua se congela, soy de Tucumán, Tafí del Valle, claro. Bueno, si no regar con pulverizando y si no tela antihelada. Resguardarla, si no tenés tela antihelada y las podés resguardar a la noche y sacar durante el día, que es un re laburo, pues si tenés muchas plantas, mover muchas macetas es un re laburo, pero la realidad es que a veces no quedan otras soluciones. Pues ese es un tema, ¿no? Siempre el cultivo de plantas que no son del lugar, que no son nativas del lugar, siempre nos va a llevar a tener que manejarlas de alguna manera, nos va a dar algún trabajo. Una nativa ya está acostumbrada, aclimatada al lugar, y si hace frío ya sabe cómo paliar la situación por sí sola, pero nosotros tenemos una planta, una echeveria que viene de México acá, y es nuestra responsabilidad cuidarla del frío, porque las estamos sacando de su lugar de origen y poniéndolas en un lugar donde no van. Para mí es asumir la responsabilidad del cuidado, ¿no? Como les decía la otra vez en otro video, como que hay que ver a las plantas no como un objeto de colección, sino como un ser vivo que depende de nuestros cuidados para sobrevivir, y es un compromiso adquirir una planta, un compromiso de decir, bueno, te voy a dar lo necesario para que vivas, y no, bueno, te tiro ahí, arreglátela, si te morís, te morís. No, viejo, o vieja, ¿no? Porque vos las estás sacando del lugar donde viven y vos las estás como... es como una mascota, ¿no? Vos las estás cuidando y es tu responsabilidad cuidarla y darle lo mejor posible para que viva una vida plena. Bueno, creo que más o menos ahí respondí la pregunta. Después, Gabriela y Loli me preguntaron, y también Bárbara, indicaciones para hongos en la sucus. El tema con los hongos en la sucus, yo no soy el mejor para hablar de hongos porque la realidad es que yo no he tenido casi problemas con hongos en mis plantas, salvo una que otra vez. Pero bueno, los hongos más jodidos que me hagan agarrado a mí o que hay en invierno son los hongos que suceden por esto, por el exceso de riego, o capaz no el exceso de riego, pero sí el exceso de humedad en el sustrato. Las plantas no están acostumbradas a estar en un ambiente donde la parte radicular esté sometida a una humedad muy elevada y terminan entrando patógenos o hongos que terminan pudriendo los tallos, y son hongos muy jodidos porque atacan de la raíz para arriba. Y si atacan de la raíz para arriba, la única manera de salvar una planta así es o aplicar como decía antes, en un caso muy extremo, un antifúngico sistémico, químico, o capaz si vemos que
el hongo está avanzando de la base para arriba, decapitar, poner a enraizar la parte sana y bueno, dejar que la parte que quedó contaminada, por decirlo así, por el patógeno, siga su curso. Así que mi recomendación principal para los hongos es lo que les decía antes, ¿no? La planificación. Tener un buen sustrato. Tener un sustrato que drene bien. Yo de hecho, el sustrato que utilizo y el que vendo también, yo sé que drena un montón el sustrato que utilizo. Es 50 parte orgánico, 50 parte inorgánica y la parte inorgánica además es muy drenante. ¿Y por qué utilizo un sustrato que drena un montón? Mira, en verano, por ejemplo, yo con este sustrato que utilizo tengo que regar 3 veces por semana. A veces le digo a la gente que yo rego mis suculentas 3 veces por semana y no entienden porque las riegan una vez por semana. Hay gente que las riega cada 15 días. Pero mis plantas, en el lugar donde están recibiendo el sol muy fuerte de verano, si no las riego cada 3 veces por semana, se les agarra estrés hídrico y se terminan secando, muriendo. Y esto se debe a que el sustrato drena un montón. Pero ¿qué pasa? En invierno, ese sustrato que drena un montón evapora mucho mejor el agua. Si llueve mucho, no retiene tanta agua en la maceta. Entonces yo las lluvias y la temperatura y la humedad ambiente no la puedo controlar. Yo cultivo mis plantas a la intemperie y esos son factores que no puedo controlar. Pero sí puedo controlar el riego en verano. Entonces elijo utilizar un sustrato que drene un montón, en verano laburar un poco más regando y en invierno quedarme un poco más tranqui de esto, de exceso de humedad y demás. No significa que nunca se me pudre una planta, ni que si llueve 7 días seguidos, 5 días seguidos, no vaya a tener problemas. El año pasado llovió como 4 o 5 días seguidos, se tuve que salir corriendo a techar todas mis plantas. En el medio de la lluvia me empapé, perdí algunas plantas. Pero bueno, si no hubiera tenido un sustrato tan drenante hubiera sido mucho peor. Entonces, recomendación, primero siempre un sustrato bueno. A veces hay gente, yo no lo utilizo, pero hay gente que utiliza carbón en el sustrato para que absorba un poco la humedad. Y si no, azufre, que el azufre es un buen antifúngico. Entonces lo mezclan con el sustrato y ponen las plantas y lo utilizan para plantar sus plantas en ese sustrato. Eh, como una propiedad antifúngica para que no... A ver, se utiliza para que el hongo capaz tenga un ambiente no tan propicio para proliferar. Entonces ahí bajás un poco la probabilidad de que te agarre un hongo. Azufre, si no alguna inoculación con un hongo benéfico como la tricoderma, que le compita al hongo que te va a atacar el sustrato, pero bueno, es como medio complicado, hay que comprar un producto de confianza porque a veces te venden cualquier cosa, tenés que saber inocular, tenés que ver si la tricoderma justo con el hongo que está atacando funciona porque hay como 20 millones de cepas y capaz es justo a ese no le afecta. Entonces, primero te diría el sustrato y después si tenés algún problema empezás comprando azufre, se venden en bolsitas, usualmente en las farmacias venden bolsitas es un polvillo amarillo y lo mezclas en el sustrato, un poco de carbón, piedritas en el fondo para que capaz no se acumule no se taponen los agujeros y no se acumule tanta agua. Tratar de que las plantas estén ventiladas. Estoy haciendo un invernadero pequeño que se utiliza para techar, me pregunta Andrea. Hay un plástico de no me acuerdo cuántos micrones que es especial para invernadero, porque el tema con el plástico es que si compras un plástico que no sea bueno, el viento te lo rompe, el sol en el verano te lo termina rajando. Entonces tiene que ser un plástico especial para invernaderos con unos micrones específicos que la verdad ahora no recuerdo. Y si no, podés techar con alguna chapa translúcida, que ahora se utiliza mucho. Yo de hecho me compré unas chapas el año pasado, todavía no las instalé. Pero son chapas que si bien no dejan pasar tanto el sol como si no tuviese nada, sí te protegen bien de las lluvias y algo de sol pasa, no es que no pasa nada. Pero si querés techar, chapa translúcida o cómo se llama este material, bueno, hay un material que es propileno, creo que es, no me estoy confundiendo con otra cosa, pero bueno, hay otro material que es tipo un plástico translúcido y eso para techar es como lo mejor. Así que bueno, de hongos para Sucus, creo que no mucho más que eso.
De vuelta, no soy la persona más experimentada para hablar de hongos en invierno, pero la realidad es que los hongos también, en lo que es técnicas agroecológicas, son como bastante jodidos, sobre todo porque están los hongos que son como más, que se llaman foliares o externos, que eso son los que están afuera de la planta, y eso los podés hacer, aplicar capaz caldo bordelés, o podés simplemente podar la parte afectada, o podés hacer alguna pulverización con un preparado de leche y agua que es antifúngico. Pero si está en la raíz, si es un hongo sistémico que está en el sustrato, que está pudriendo la planta, es muy complicado. Eh, Policarbonato, eso, Laura, ahí está. Bien, gracias. Policarbonato era la palabra, no polipropileno, cualquiera, malísimo. Bien, policarbonato, techo de policarbonato, eso también es muy bueno, es medio caro comparado capaz con una chapa, pero es mejor porque deja pasar más el sol. ¿Qué más me habían preguntado? Bueno, Bárbara me preguntó sobre hongos, que ya lo contestamos. Cuáles duermen y cuáles despiertan, que ya lo hablamos. Y qué hacer cuando llueve mucho y no se seca el sustrato. De vuelta, mucho no podés hacer, salvo darle un sustrato que drene bastante bien. Tener plantas rústicas, o sea, yo las cultivo a la intemperie también por un tema de que se rustifican, ¿no? Con el tiempo, como que me van quedando, algunas se van muriendo lamentablemente, pero van quedando como plantas fuertes. También utilizar capaz macetas no muy grandes, porque una maceta más grande significa más sustrato es más agua retenida, más tiempo que tarda en evaporarse. Entonces capaz, si tenés muchos problemas con las lluvias, utilizar macetas más chicas, que igual las sucus en una maceta chica van bien en general, salvo que crezca muchísimo, pero una sucu en una macetita puede crecer un montón y no necesita tener un sistema radicular muy grande. Y una maceta chica te va a secar más rápido que una maceta más grande. Si tenés muchos problemas en invierno de secado, no utilices piedritas o algún cubresuelo, porque eso, si bien tiene muchas ventajas, como ya hablé bastantes veces, tiene la desventaja de que mantiene más la humedad del sustrato. Entonces capaz no utilizar piedritas es una opción. Si llueve mucho y no se seca, darles más sol, ponerlas más al sol los días que haya más sol, que les pegue más, siempre y cuando no vayas a generar daños por exceso de sol, porque la planta no está acostumbrada. Pero en general eso. Y después Gabriela me preguntó sobre los aeonium, si conviene fertilizar y esquejar. ¿Por qué? Porque los aeonium ahora, como les dije antes, se empiezan a despertar. Entonces sí es el periodo ideal para esquejar ahora. Ten en cuenta para esquejar esto, ¿no? Que capaz empieza a hacer más frío y el enraizado tarda un poco más, así que trata de sacar esquejes grandes y capaz no tan chiquitos, porque se deshidratan antes que saquen buena raíz. Y ¿cómo es? Y fertilizar, sí, como es el periodo de crecimiento, lo puedes hacer ahora tranqui. Ten en cuenta cualquier fertilizante que vos apliques, siempre hablando de orgánicos, ¿no? Yo manejo todo orgánico, pero cualquier fertilizante que sea tipo sólido, granulado o en ese tipo de presentación, tenés que esperar, puede ser humo de lombriz, por ejemplo, o un compost, vas a tener que esperar un tiempito a que se vaya liberando. Vos cuando aplicás un fertilizante, un compost, por ejemplo, la liberación de nutrientes no es inmediata. Vos no puedes aplicar, o sea, si ves una planta que le andan faltando nutrientes, por ejemplo, no sé, tiene hojas amarillas porque le falta nitrógeno, y le aplicás un compost, ¿le va a ayudar? Sí, pero no le va a ayudar ahora, le va a ayudar capaz dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, porque los nutrientes se van a ir liberando de a poco. Se empieza a degradar todo ese compost, esa materia orgánica, y empiezan a liberarse los nutrientes. Entonces, si vos tenés que fertilizar inmediatamente, siempre líquido, que puede ser un lixiviado de compost también, o cualquier fertilizante orgánico líquido. Esto ya la planta lo toma de una, porque cuando toma agua en su ciclo hídrico, toma el agua con nutrientes y ya los puede incorporar a su sistema de manera inmediata. Así que sí, podés fertilizar ahora con humus tranquilamente, porque se van liberando de a poco y a lo largo de todo el otoño e invierno la planta va a tener como nutrientes de a poquito disponibles para crecer. Tampoco es súper necesario, salvo que no haya fertilizado hace mucho, ¿no? El tema de las macetas, lo que pasa es que eventualmente
los nutrientes se gastan, se terminan desgastando porque la planta los consume, cuando regamos y sale agua por abajo se terminan perdiendo algunos nutrientes, entonces eventualmente se acaban. Pero las suculentas, al contrario de otras plantas, pueden bancar, o sea, consumen pocos nutrientes porque no tienen un crecimiento acelerado y pueden bancar un tiempo en una maceta sin que le renueves la tierra. Yo en general igual una vez por año les hago un cambio de sustrato para nada, porque con el tiempo la porosidad va decayendo, el contenido nutricional va decayendo, entonces un cambio de sustrato siempre las ayuda. Pero si no se lo puedes hacer una vez por año, con que pueden bancar bastante. Y si no, le aplicás un poquito de compost por arriba, o sacás la maceta, le aplicás una capa de compost, o sea, removes un poquito las raíces de abajo y le aplicás una capa de sustrato nuevo y replantás, eso también ayuda un montón, más que ponerlo arriba, porque allá las raíces ya como que ya lo tocan más rápido y arriba tenés que esperar que se vaya degradando, cayendo y demás. Así que sí, época para los adeonium de activación, ideal para fertilizar, esquejar y lo que sea. Y creo que ya está. No tengo más preguntas anotadas. Creo que hablé de todo lo que había que hablar. No sé si tiene alguna pregunta más, las contesto. Tenga que ver con cuidados invernales o tenga que ver con otra cosa. Se las contesto, no hay drama. Que me dice Gabriela, agregar humus, hace más de un año que los planté donde están. Sí, agregarle humus tranqui, no vas a generar problemas de toxicidad por sobre agregar humus. Eso es algo que le agregues una cantidad enorme de humus que nunca te va a pasar en una maceta, no tengas problema. Gabriel me pregunta cuál sería el material ideal para las macetas para que las heladas no lleguen a las raíces. En general, viste que las de terracota a veces de noche se ponen muy frías. Sí, porque la terracota, al ser un material poroso, el paso de temperatura entre lo que es sustrato y raíz es más rápido, digamos, la difusión del calor es más rápida. Pero la verdad no sé qué material te serviría más. Pensaría que plástico capaz porque es más, no sé, no, es como una barrera más dura para la temperatura, pero puedo estar diciendo cualquier cosa. También ten en cuenta que si bien poner que esto es el pan de tierra, si bien se puede enfriar la parte exterior, la parte interior del sustrato se suele mantener relativamente más estable que la parte exterior. Así que si no ves problemas en las plantas, no te hagas mucho la cabeza con la temperatura y demás. Yo las plantas las tengo afuera en invierno y nunca he visto que las raíces se dañen, ya sea por calor o por frío. Sí he visto, yo nunca lo hice porque no tengo los medios, pero he visto gente que le pone termómetros al sustrato y toma la temperatura, y en verano se eleva más la temperatura que del sustrato por el calor, y en invierno debe pasar lo mismo, que baja bastante, pero no creo que sea un tema que te tenga que preocupar, salvo que veas problemas específicos en las plantas. Pero si pensamos en algún material, yo más que terracota pensaría ponerle plástico. Que se me ocurre a mí, que no hace, que la difusión del calor no es tan rápida como la terracota, por ejemplo. Pero no sé, capaz, sí, no sé si metal, pero en metal vas a tener capaz problemas en verano, pues se sobrecalientan. Eh, Nada, eso, no creo que te genere problemas que te tengan que preocupar. Que es como lo principal, ¿no? A veces uno se pone a pensar mucho en cómo mejorar esto, cómo mejorar aquello, y no tiene mucho sentido si no te genera problemas. Por eso siempre el cultivo, como que, o las técnicas de cultivo se tienen que adaptar mucho a tu cultivo en particular, y los consejos que yo te puedo dar, o que te puede dar otra persona, o que puedas leer, o lo que sea, siempre hay que tomarlos como guías, y de ahí bajarlo a nuestra realidad, a nuestro cultivo, y ver si nos sirven o no. Pues yo te puedo decir tranquilamente, utiliza este tipo de maceta, y en tu cultivo no te sirve. O te puedo decir, o no sé, alguien me pregunta, che, ¿cuál es la mejor maceta para poner una suculenta? Y yo te voy a decir, y la mejor es la terracota porque evapora mucho más el agua del sustrato. Y capaz vos no tenés la plata para poner 200 macetas de terracota. Entonces estoy dando un consejo que es medio al pedo. Entonces, eso, tomarlo como guía. Esto de las macetas es un ejemplo, pero para todo.
y no hacerse mucho la cabeza si las cosas no te generan problemas. Te diría, Gabriel, si vos ves que tus plantas siguen bien, no te preocupes, y capaz si ves algún problema, pues no, me parece raro que sea que se te enfrían las raíces. Eh, Capaz es, o el problema pasa por otro lado. Pero bueno, creo que por hoy más o menos estamos. Eh, Unos comentarios antes de irme. Si recuerden que dejé unos links de Mercado Pago si quieren contribuir a modo de gorra virtual, por decirlo así. Tienen la oportunidad, se los agradezco de corazón, como también a cualquier like, comentario, vista del video, lo que sea, se los agradezco un montón. Pero bueno, si quieren dejar alguna retribución simbólica ahí, buenísimo, porque yo con esto de la cuarentena estoy súper parado, como me dedico al cultivo de plantas y a la jardinería, no estoy haciendo nada, salvo estar en casa cuidándome, cuidando a mi familia. Así que nada, si quieren contribuir ahí, súper agradecido. La idea era hacer esto por YouTube en un momento, pero justo, no sé, media hora antes de hacerlo me di cuenta que YouTube me pedía tener 1000 suscriptores para hacerlo con el celular. Yo tengo 68. Así que si no conocen el canal de YouTube, me buscan por Yavana Plantas. eh, y ahí me pueden poner un suscribir. Mañana creo que subo un video sobre... Creo que tengo un video sobre esquejado para subir. Así que si quieren pueden dejarme un suscribir, un like a los videos y lo van a poder ver. Si mañana tengo tiempo, tiempo tengo, pero si puedo lo subo. Y bueno, nada, eso, cualquier duda que tengan y demás me la pueden dejar en los comentarios, acá del video o en Facebook, o me mandan un mensajito si les quedó algo que no lo contesté o si no entendieron algo. El próximo vivo creo que voy a hacer ese que les había dicho la otra vez de cómo hacer, de cómo compostar, porque me parece que casi nunca hablo de lo que es compostar y es algo muy bueno. Es algo que creo que todo el mundo que tiene la posibilidad debería hacerlo. Así que les voy a enseñar a hacer una compostera, vamos a hablar un poquito de cómo hacer un compost, mitos, verdades y demás. Aguante la hormiga, sí, tengo acá un par de hormigas, pero no se comen casi nada las pobres. Así que nada, vamos a hablar un poquito de eso de compost. Si tienen algún otro tema que ustedes piensan que estaría bueno que hablemos, también me dejan un comentario en el video. Por ejemplo, el vivo de hoy va a ser de compost, pero me comentaron bastante que querían hablar de cuidados invernales, así que como justo estábamos entrando en otoño-invierno, dije, bueno, listo, hagamos esto y dejamos el compost para después. Así que si tienen otra idea, me lo dejan en comentario. Estoy tratando de hacer un vivo por semana o 2 por semana, de ser posible. Esta semana que pasó, que estuvo medio feo con las lluvias, capaz colgué un poquito, pero todavía quedan 2 semanitas más de estar en casa, así que seguro algo más voy a hacer. Así que nada, eso. Gracias de corazón, como siempre, por bancarme. Y cualquier cosita, ya saben, me dejan un comentario. Chau, chau.